Es un hueso que embriológicamente va a tener dos partes, una derecha y una izquierda. Eso se va a ver evidenciado por una cicatriz que es más evidente en los niños, denominado sutura frontal media o sutura metópica, que con el tiempo desaparece, pero puede permanecer incluso hasta en la edad adulta. El hueso frontal para su estudio va a tener dos caras o tres, como le puedo decir. Una cara exocranial o cara anterior, una cara endocranial o cara posterior, una cara inferior o cara orbitonasal o porción orbitonasal. Otros autores simplemente describen una cara anteroinferior y posterior superior, dependiendo del autor. Y a su vez, cuando se le describe una cara anteroinferior, se le divide en dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. En la porción vertical, que es toda esta que está aquí, si tú la ves así, parece como la concha, como una concha de mar, ¿sí? Se asemeja a una concha de mar. Por eso esta porción se la denomina porción escamosa o concha del hueso frontal. Todos los elementos que vamos a describir se les describe tanto en la línea media como a los lados. Siempre tiene que ser un orden. A los lados de esta sutura frontal medio metópica, aquí se va a encontrar una eminencia. Esta eminencia se va a llamar eminencia frontal lateral. Ahora, tengan un concepto básico, que siempre en un hueso plano, lo que por un lado es eminencia, por el otro va a ser fosa, ¿ya? Yo siempre pongo un ejemplo medio feo, ¿no? Imagínense que lo que es eminencia es convexo y lo que es fosa es cóncavo. Habían unas chicas el ciclo pasado que se confundían qué es convexo y qué es cóncavo. Yo le decía convexo y cóncavo, pongamos de ejemplo a un varón y una mujer. Y pónganlo de espalda. Los hombres, como somos chatos, somos cóncavos. Y las chicas, como son bien agraciadas, son convexas. Recuérdate de eso, cóncavo y convexo. ¿Sí? Entonces siempre las eminencias son convexas y las expresiones o fosas son cóncavas. Por debajo de esto, en la línea media voy a tener esto, que se llama eminencia frontal media o glabela. Glabela significa lampiño, es decir, sin pelo, porque justo coincide con el entrecejo, que se supone que es un lugar donde no hay ceja. A los lados de la glabela se encuentra esta eminencia, si ves que parecen unos arcos, se llaman arcos superciliares, que corresponden precisamente con la implantación de la ceja, en algunos, no en todos. Por debajo de esto yo voy a tener esto que está aquí. Esto se va a llamar reborde orbitario del hueso frontal. Repito, reborde orbitario del hueso frontal. Yo no tengo una cabeza ósea aquí, pero por debajo aquí tengo al hueso maxilar superior, acá tengo al hueso cigomático o malar, o sea, hacia abajo y hacia adentro. Está el maxilar superior y aquí estaría el hueso malar. Todo ello constituye una especie de círculo que se va a denominar base de la cavidad orbitaria o también denominada reborde orbitario, ¿sí? Entonces, ese reborde orbitario va a estar constituido por los huesos que le dije. Y esta parte en específico, solo esta parte se va a llamar reborde orbitario del frontal. La que está en el maxilar se llamará reborde orbitario del maxilar superior. La que estará en el hueso cigomático, reborde orbitario del cigomático. ¿Vamos a entender? Aquí, si yo divido a este reborde en tres partes, 1, 2 y 3, en el punto de unión del tercio interno con el tercio medio, va a encontrarse un agujero. Este agujero, como está aquí, puede ser agujero como puede ser escotadura. ¿Qué es una escotadura? Suponiendo, aquí está, imagínense que la escotadura como un bache. Ya, entonces, aquí está normal, se hunde y vuelve a la altura normal. ¿Se entiende? Este agujero puede ser escotadura y sea escotadura o sea agujero se va a llamar supraorbitario. Va a permitir el paso de vasos y nervios supraorbitarios. Los vasos, la arteria, va a provenir de la arteria oftálmica, la vena va a ser afluente de la vena oftálmica superior y el nervio es rama terminal del ramo oftálmico del trigémino. Ya, cuando veamos el cuco van a saber a qué me refiero y se van a asustar. Son 50 hojas que tienen que estudiar de trigémino. ¿Ya?
Por dentro suele haber un canal aquí, no sé si lo aprecian. Aquí se ve algo marcado aquí. Muy bien. Esta escotadura, este canalcito, se va a llamar supratroclear, por donde van a pasar vasos y nervios del mismo nombre. Es decir, tengo una rama del trigémino. Suponiendo el trigémino tiene tres ramas, 1, 2, 3. B1, quinto 1, que es la rama oftálmica del trigémino, la rama maxilar superior y maxilar inferior. La rama oftálmica se divide a su vez en tres ramas: nasociliar, frontal y lagrimal. Y el nervio frontal a su vez se divide en otras dos ramas: nervio supraorbitario y supratroqueal. ¿Se entiende? Entonces, tanto el nervio supraorbitario como supratroqueal son ramos provenientes de la rama frontal del nervio oftálmico del trigémino. ¿Se entendió el trabalenguas? Repito, ramos supratroqueal y supraorbitario son ramos del ramo frontal de la rama oftálmica del trigémino. ¿Sí se entendió? ¿O no? El hijo del vecino del amigo de Pepito. Así más o menos, ¿ya? Nervio trigémino da tres ramas: oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. A su vez, el oftálmico da tres ramas más: nasociliar o nasal, frontal y lagrimal. Y el frontal se divide en dos ramas terminales: supraorbitario y supratroqueal. Lo que te he dicho te lo digo al revés. Los nervios supratroqueal y supraorbitario son ramos del ramo frontal del nervio nasociliar son ramos del ramo frontal del nervio oftálmico del trigémino. Lo mismo que te dije de aquí para acá, te lo repetí de acá para acá. Así te lo va a preguntar el otro sitio. ¿Miento o no miento? ¿Miento o no miento? Así te lo va a preguntar. Así tienes que responderlo. Muy bien. Vamos, que tenemos que terminar. Tanto hacia adentro como hacia afuera de este reborde orbitario se van a encontrar dos apófisis. Una que ni parece apófisis, que es esta que está aquí, y otra que es, sí, una apófisis. Estas son las apófisis orbitarias: apófisis orbitaria interna y apófisis orbitaria externa. Se denomina ahora apófisis frontal medial y lateral, ¿ya? ¿Para qué sirve la apófisis orbitaria interna? Sirve para recibir el vértice de la apófisis ascendente del hueso maxilar superior. Vuelvo a repetir, sirve para recibir el vértice de la apófisis ascendente del maxilar superior. Te pregunta el otro Silva, así que tienes que responder. ¿Para qué sirve la apófisis orbitaria externa? Sirve para articularse con la apófisis orbitaria o apófisis frontal del hueso cigomático malar. Cigomático o malar. Y a su vez, esta apófisis orbitaria interna tiene dos vertientes o dos bordes: un borde anterior y un borde posterior. Borde anterior de la apófisis orbitaria externa, borde posterior de la apófisis orbitaria externa. Y por ahí tiene una cara anteroexterna y una posterior interna. Así es porque tuve que explicarle eso de los planos, para que me entiendas esto. Del borde posterior de la apófisis orbitaria externa parte una cresta, que es esta, ¿sí la ven? Esta cresta se llama cresta temporal del frontal. A su vez, esa cresta continúa atrás como línea, denominada línea temporal del frontal. Primero es cresta, luego es línea. Mira cómo hago: cresta y línea temporales del frontal. Tú dirás, ¿por qué carajo se llaman temporales si son del frontal? Cuando veamos todos los huesos, van a formarse espacios denominados fosas. En este espacio, como bien puso una compañera, donde se inserta el músculo temporal, se va a formar una fosa. Es este espacio que está aquí, llamada fosa temporal. ¿Por qué temporal? Porque la forma principalmente del hueso temporal en primer lugar, y segundo porque allí se inserta el músculo temporal con su aponeurose. ¿Y para qué sirve la cresta y la línea? Para inserción de la fibra del músculo temporal y su aponeurose respectivamente. Esta línea temporal del hueso frontal va a continuarse en el hueso parietal con la línea curva superior del hueso parietal, o la línea temporal superior del hueso parietal, también llamada así. ¿Entiendes? Repito, línea temporal del frontal continúa con la línea parietal, línea temporal superior del parietal, no con la inferior, ¿sí?
Pero esta es la inferior, esta es la superior. Con la superior, no con la inferior. ¿Estamos? Y lo que se encuentra por detrás de la cresta y la línea, esto que está aquí, se llama superficie temporal del hueso frontal. Ahora te volverás a preguntar, ¿por qué se llama temporal del frontal? Ya te lo expliqué, pertenece a la fosa temporal, por eso se llama temporal del hueso frontal. ¿Está claro? Vámonos a la porción horizontal o porción orbitonasal. O sea, de hecho, esto, el arco superciliar, el reborio y el agujero pertenece a la porción horizontal, ¿sí? Pero a su vez la porción horizontal tiene un plano anterior y un plano inferior. Es como una L, como una escuadra, ¿ya? Aquí en la línea media voy a encontrar esta estructura que dice en los libros, parece una U invertida. Si vas a comer, regálame. Una U invertida, o también llama o forma de herradura. Tan bella, gracias. Forma de U invertida o de herradura, llamada escotadura etmoidal. ¿Por qué se llama etmoidal? Porque sirve para unir el frontal con el etmoide. Ya, por eso se llama etmoidal. Aquí, si se dan cuenta, mira, hay un espacio aquí, otro espacio acá, otro espacio acá, otro espacio acá. Esos espacios se llaman hemiceldillas etmoidales del hueso frontal. ¿Estamos? Es decir, ¿por qué etmoidales? Porque se unen con el etmoide. ¿Pero a quién le pertenecen? Le pertenecen al hueso frontal. Hemiceldillas etmoidales del hueso frontal. Cuando estudien etmoides, van a ver que en la cara superior de las masas laterales hay unas hemiceldillas que al unirse con las hemiceldillas del hueso frontal completan las celdillas etmoidales en su parte superior. Que esos son los espacios paranasales del hueso etmoides. ¿Sí? Muy bien. En la parte anterior, aquí no está, ya se la han llevado, estaría una pequeña espina, denominada espina nasal del hueso frontal. ¿Cuál es la función de la espina nasal del hueso frontal? A ver. No, no está. O sea, está en parte. Inserta dos cosas. Articula mejor dos cosas. Hacia atrás, el borde anterior de esta pequeña porción que está aquí es parte de la porción vertical del hueso etmoides. Cuando veas hueso etmoides, tienes una pluma, por favor. Muchas gracias. No vaya a pensar mal, es otra pieza. Repasar. Ya me la sé. El hueso etmoide va a estar conformado por dos porciones. Una porción vertical, una porción horizontal. La porción vertical, bueno, este es más grande. La porción vertical está cortada en dos con la porción horizontal. La parte superior de la porción vertical es triangular, con unas caras laterales, un vértice, una base, un borde anterior y un borde posterior, que no la tengo aquí, que se llama apófisis crista galli. Crista galli, ¿ya? ¿Por qué crista galli? Porque se parece a la cresta del gallo. Y la parte inferior se va a llamar lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina perpendicular, si yo la quiero dibujar, más o menos tiene una forma así. Es como un paralelograma, más o menos. Ya tiene una forma sensiblemente rectangular. No es un rectángulo correcto, sino que tiene su borde totalmente desigual. Y lo que resta de porción horizontal va a prestar la articulación con estas estructuras que se desprenden de ella, llamadas masas laterales. ¿Estamos? Muy bien. El borde anterior, en su parte más alta, se va a unir con la espina nasal del hueso frontal. ¿Se entiende? Entonces repito, la espina nasal hacia atrás permite la articulación con la parte alta del borde anterior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. ¿Sí? Esa es la forma correcta de escribirlo, pero es lo mismo que yo te explico acá. Estamos, repito, el borde posterior de la espina nasal del frontal permite articularse con la parte alta del borde anterior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. ¿Sí se ha entendido? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Y su parte anterior, tienes que irte. Su parte anterior y bordes laterales van a permitir la articulación con los huesos propios de la nariz. Es decir, lo que está aquí. Lo que da la forma de la pirámide nasal. ¿Ya?
¿Se entiende? O sea, la espina nasal tú nunca la vas a ver, porque siempre va a estar cubierta adelante y a los lados por los huesos propios y hacia atrás por la parte alta del borde anterior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Estamos claros? ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. Aquí, si te das cuenta, y mira que si se aprecia, aquí hay un canal, mira, un canalcito, y aquí no se lo ve mucho, pero debería estar otro canalcito. Mira, aquí está uno y aquí está el otro, ¿sí? Uno y otro. Puedes tocarlo, pásale la uña y vas a sentir el canalcito. ¿Vale? Dice Melanie, a ver que te ve entusiasta. No, mi amor, mira. Mira, aquí. Siempre horizontal. Dame tu dedo, dame tu uña. Como una pequeña hendidura. Sí. Ya. Son dos canales transversos de mención textil, denominados canales orbitales internos, anterior y posterior. O a secas, conductos etmoidales o canales etmoidales, anterior y posterior. Si quieres ser labioso, orbital interno, anterior y posterior. ¿Ya? Si quieres ser sencillo, etmoidal anterior y posterior. Estos canales, imagínate que son como que tú coges un tubo de tubería, valga la redundancia, y lo cortas, quedan dos mitades así. Pero si tú lo vuelves a unir, forma un conducto. ¿Ya? Entonces, este canal, al unirse con unos homólogos hacia abajo que están en la porción horizontal del hueso etmoides, vaya con Dios, forman los conductos etmoidales anterior y posterior, que permiten vasos y nervios del mismo nombre. Las arterias provienen de la arteria oftálmica y los nervios, asimismo, de la rama oftálmica del trigemio. Específicamente de la rama nasociliar o nasal del nervio oftálmico del trigemio. Todo eso vayan estudiando, ¿verdad? Miren que se los estoy regalando. Muy bien, estas estructuras triangulares se van a llamar fosa orbitaria. Que si yo lo pongo en posición anatómica y yo digo que el hueso va aquí, constituye la cavidad orbitaria. Y la cavidad orbitaria tiene 4 paredes, una superior, una inferior, una interna y otra externa. La superior, imagínate que es este espacio, una casita, la que está arriba en una casa, ¿cómo se le llama? Techo. ¿Ah? Techo. El techo, tranquila. ¿Y la parte que pisas, cómo se llama? Piso. Piso. Hay redundancia. Muy bien, entonces esto constituye el techo de la cavidad orbitaria. A su vez va a tener dos fositas, una externa, que es toda esta, llamada fosa lagrimal, la cual va a alojar a la glándula lagrimal, y una interna aquí, que se llama fosita troclear, que va a prestar la inserción a la polea fibrocartilaginosa del músculo oblicuo superior del hombro. Muy bien. Acuérdense que tiene bordes, ¿no? Un borde externo, interno, anterior y un vértice, porque tiene forma triangular, pues, ¿verdad? En la cara interna o endocranial, la línea media, mira que aquí hay un canalcito, ¿eh? Aquí está este canal, que es el canal del seno longitudinal superior. Como les dije, el seno longitudinal superior es un espacio de forma triangular que se encuentra en el borde superior de la hoja del cerebro y que hace veces de vena, ¿sí? Como les dije, va de adelante hacia atrás, es decir, nace en el frontal, muere en el occipital. ¿Ya? Entonces, canal del seno longitudinal superior. Aquí abajo está la cresta frontal interna, dice el doctor y testigo. No entiendo por qué interna si no hay una cresta frontal externa, pero bueno. Finalmente aquí está este agujero. ¿Ya? El agujero ciego, el no vidente. El agujero ciego no es nada más que un fondo de saco ciego. ¿Qué significa fondo de saco ciego? Que comienza, se da la vuelta y regresa. ¿Ya? Como que un huequito que hay, nada más. Como la parte del fondo de una funda o de un saco. Eso se llama fondo de saco ciego. Por donde la dura madre de la voz del cerebro envía una expansión fibrosa que se inserta allí. Y por donde puede existir, dicen los textos, en el 0.5% de la población, no sé qué población, una vena que va por aquí, ¿ya? Y que comunica el seno longitudinal superior con las cavidades nasales. Vamos a poner una nariz así parecida a la mía, como una bollota acá, ¿ya? Que comunica cavidades nasales con el seno longitudinal superior. Esta vena, cuando existe, se va a llamar vena emisaria de
espíritu. Muy bien, a los lados, que vamos a encontrar aquí, la fosa frontal, fuera en un hueso plano, lo que por un lado es eminencia, por el otro lado es fosas. Las pompis de una damita, las pompas chatas de nosotros los hombres. Esta fosa frontal va a alojar al polo anterior del encéfalo, que corresponde al lóbulo frontal del cerebro. El cerebro imaginariamente lo dividimos en lóbulos de acuerdo a los huesos con los que se relaciona, habiendo entonces un lóbulo frontal, lóbulos parietales, lóbulo occipital y lóbulo temporal. ¿Sí? Muy bien. Y aquí, hacia abajo, todo esto se llama eminencia orbitaria. A su vez, la eminencia orbitaria, mira, mete tu dedo en los huequitos que hay. Cabe perfectamente tu yema, ¿verdad? ¿Alguien más desea meter el dedo? Mételo bonito, ¿eh? Con cariño. Como si te estuvieran haciendo un tacto rectal, así más o menos. Justo cabe la yema de tu dedo, por eso esto se llama fosita digital. Impresiones digitales y Impresiones digitales y lo que queda eminencia mamilar. Así, ¿cuál es la diferencia entre impresiones digitales y impresiones mamilares? Impresión digital es como que tú vengas y claves tu dedo en yeso Ya. o en cemento, queda la impresión de tu dedo, esa es impresión digital. ¿Por qué digital? Porque cabe perfectamente la yema de tu dedo. Ya. Como les hice tocar, cabe la yema del dedo, pero eso se llama impresión digital. ¿Y por qué se llama eminencia mamilar? Porque parece un mamelón, es como un chuponcito. Más o menos, no sé si han visto, creo que todos alguna vez lo han comprado cuando eran niños. Saben vender como un globito que le ponen unas lentejuelas como ojitos, le hacen una naricita, le ponen pelos como peliz, como... Los de harina. Ajá, y que tienen harina por dentro que tú les tiras ya. Ah, sí, Cuando sí. eres chiquita hasta la chupa y le hace un chuponcito así. Bueno, yo hacía ese de chiquito. ¿Ya? Ese es un mamelón. ¿Ya? Por eso se llama, eminencia mamilar. Estamos. Y dejado por las circunvoluciones, fluctuaciones, el lóbulo frontal. ¿Sí? Circunvoluciones del cerebro, punto. ¿Ya? Las circunvoluciones son como que el cerebro gira sobre sí mismo. Y los espacios que deja se llaman cisuras. ¿Ya? Como que yo venga, que yo cojo mi mano y la hago así. ¿Sí ves? Como que da vuelta sobre sí mismo la piel y protruye. Lo que protruye en el cerebro se llama circunvolución. Y las líneas que quedan profundas se llaman cisuras. Entonces, las cisuras formaron las eminencias mamilares y las circunvoluciones formaron las impresiones digitales. ¿Se entiende? Perfecto. Listo, hasta ahí hueso frontal, de ahí los bordes, borde superior, borde posterior, sí, superior, también llamado borde coronal, se va a articular con los dos parietales, borde anterior, el órbito nasal, y borde posterior, se va a articular con el borde anterior de las alas menores del hueso fenoide. Suturas, frontoetmoidal, frontoparietal. Y aquí con el etmoides, frontoetmoidal. Aquí es frontoefenoidal y aquí es frontoetmoidal.